Eh, Distinguida audiencia, muy buenas tardes. Después de regular tiempo, ya que estamos trabajando, así que como que no hay mucho tiempo para dedicarme a estos menesteres, de estar comentando algunas cosas que acontecen en el país del Perú, en el país de mi Perú. Eh, Recientemente acabo de escuchar una entrevista de la ministra, eso fue antes de ayer, parece, de la ministra de Salud, que anda más perdida, que peor que una aguja en un pajar. Para empezar, la entrevistadora, a quien no deseo tampoco nombrarla, pero fue un canal así más o menos del 10 para arriba, antes del 15, por ahí. ¿Ya? Entonces tuvieron una larga entrevista y donde la ministra desde ya planteaba una cuarentena para el día domingo. Solamente ese hecho ya me llamaba la atención. Entre mí yo decía, ¿por qué plantea hasta que el domingo otra vez se vuelva al toque de queda? Que nadie salga de su casa. En primer lugar, hay que analizar la sociología peruana. Los peruanos somos bien tercos en el asunto de hacer caso a las autoridades, la mayoría. Si le dicen A, para ellos es B. Entonces son como una especie de la familia Porfirio Contreras. Cuando le dicen trabaja, ellos no trabajan. Y cuando le dicen no trabajes, ellos trabajan. Así, Porfirio Contreras. Todo hacen al contrario. Cuando le dicen no salgas, ellos salen. No sé en qué quedamos. Bueno, a la final es eso. Un poco la... Hay que entender que, por ejemplo, acá en Lima tenemos la concentración de muchos migrantes. Y bueno, algunos migrantes son más reacios a hacer caso a las cosas. Ya sea por educación. Fundamentalmente por educación, yo diría. Porque acá el Estado peruano en 200 años nunca se ha preocupado por la educación del Perú. Al contrario, el Estado peruano en 200 años ha vendido todas sus riquezas y lo sigue vendiendo. Nadie está en contra de hacer negocios, pero los negocios deben ser claros. No hacer negocios que desfavorezcan al Perú. La cosa debe ser equitativa y eso en el Perú nunca se ha hecho. Para tocar ese tema, mire, un tema conlleva otro tema. Vamos a hacer la escalera ya. Vamos a irnos a la escalera del Porque yo sé que las personas que me están escuchando son muy inteligentes y ya sabrán ellos concatenar en cada espacio. Mire, fíjese, durante toda la historia el Perú ha sido, ¿qué te digo?, gobernado por cierta gente que, entre comillas, se supone más preparada, ¿no? Por ejemplo, los embajadores siempre han tenido cierta varita para ser embajadores del Perú. Y entonces un apellido Mamani, Chuquitaipi, ¿qué te digo? Eh, eh, los Supay, ellos nunca han tenido la oportunidad de ser embajadores. En cierto momento de la historia un poco se dio valor a eso, ¿no? Digamos, de repente un poco valor con la expropiación tan burda que se ha hecho, que hizo Velasco, ¿no? A Velasco muchos lo llaman como el patriota más patriota, porque él ha hecho cosas que otros no se atrevieron a hacer.
¿Pero por qué? Porque justamente en ese tiempo había el abuso del gamonal. Los grandes gabonales que tenían grandes extensiones de terreno hacían con la otra parte de los indígenas, vamos a decir, turumba y medio, hablando en peruano. Entonces, es ahí que se alza pues Velasco y hace la revolución. Pero mal hecha la revolución con las cooperativas. Pues, ¿a quién le iba a dar la administración de esas grandes empresas? Entonces todo llegó a mal puerto. Aparte que después Velasco mismo tuvo traidores, ¿no? Ya sabemos quiénes son. Incluso la corte italiana había sacado un dictamen en contra de este expresidente, que también ya ustedes saben quién es, por derecho de lesa humanidad. Entonces, la cosa está así. Bueno, en 200 años, después de que terminamos, que hicimos la independencia, entre comillas, vino el saqueo. El saqueo de la minería. ¿A dónde fueron a parar esas riquezas? ¿Ah? Esas riquezas principalmente fueron a parar al fondo de los Estados Unidos. Imagínense cuántos barrotes de oro hay habrá, ¿no? Y con eso, pues, a las finales, o sea que los gobernantes del Perú sirvieron a cierto interés. Con grandes, pues, ¿no? Migajas que le habrá dejado todo el oro. No hay que ser ingenuos en ese aspecto. Últimamente los chinos también tienen ahora las minas, y las minas lo llevan del Perú como desmonte. Entonces, ¿qué negocio? ¿De qué negocio hablamos? ¿De qué negocio? Ahora, siendo así un Perú descuidado ¿cómo se llama? En la salud, descuidado en la educación, porque incluso en la educación también hay falencias de historia y de memoria. Por ejemplo, acá en el Perú se dan el lujo de poner el nombre a un famoso colegio que queda en Miraflores, ¿no? No voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades. Descubra. Fue uno de los ingleses que vino al Perú y que robó las semillas auténticas del Perú. Prácticamente se las llevó, se las robó. Y tiene el descaro todavía de tener el nombre de un colegio famoso, y todavía cobra carísimo, ¿eh? Y eso la gente no lo sabe, o lo sabrá, no sé. A la final no les interesa. No les interesa que en el Perú se construyan héroes o se pongan nombres de personajes así, delincuentes. Para mí son delincuentes. Eso lo puede graficar bien la historia. O simplemente uno, cuando quiere investigar, se da cuenta del asunto. Retrocediendo un poco más allá, ya el Perú había sido saqueado por los españoles, que llegaban, por ejemplo, a un punto de la sierra donde ya estaba el oro, porque el oro prácticamente ellos no lo han descubierto los incas, porque los incas trabajaban con ese material. Entonces ellos solamente tenían que extraer, pero la mano de obra lo extraían por los indígenas. He ahí la relación que tuvieron nuestras indígenas con los españoles, y por eso somos mestizos también. Entonces no solamente vinieron a extraer, a robarse, a someter al pueblo peruano los españoles y llevarse en barcos cantidades de oro. Por decir, se internaban, por ejemplo, en La Unión, Cotahuasi, por ahí, ¿no? Y sacaban trabajaban el oro con los indios, entre comillas los indios, nuestros indígenas, nuestros antepasados. Entonces los sometían y ellos trabajaban. Y entonces se hacían, un cargamento de 300, 500 mulas. Y luego lo sacaban. Llámese de los sitios más de Ayacú, no sé. Entonces todos de las sierras los sacaban al mar. Y en el mar los embarcaban. Pero ¿qué sucede? Mira, esta historia es linda, ¿no? Porque esa historia es linda, pero también con pena lo digo.
solían morirse las mulas con su cargamento de oro una vez que, bueno, trabajaban, ¿qué digo? 5, 6 años, 8 años. ¿Por qué? Porque para tener una nobleza en España tenías que tener cierta dote de oro. Entonces tú llegabas con cierta dote, ya, era un saqueo así. Un saqueo desmedido de todo el oro del Perú. De casi todo el oro, porque todavía tenemos oro. Entonces, sucede que en el camino iban muriéndose las mulas. Y como ya no había cómo cargarlas, ellos solían enterrar. Entonces, de ahí también viene ese dicho, las famosas tapadas. Entonces los enterraban y hacían un mapa en donde estaba para cuando regresen, podían recogerlas. Y entonces, ¿qué sucede? Que a veces ya no regresaban. Era un viaje sin retorno. Entonces muchos de los barcos llegaban pues a España con cantidad de oro, todo lo que habían saqueado estos españoles. Y todavía debe estar ahí en los cajones, en la bóveda de España, nuestro oro. ¿Ah? De estos infelices del pasado. Entonces, ¿qué sucede? Estos infelices, aparte de someter al imperio, no solo con eso, sino que empezaron a robar descaradamente. Ahí empieza toda la criollada. Entonces en el cruce con abusaban de nuestras mamás, abusaban y tenían hijos. Por eso hay un cruce, hay una mezcla, ¿no? Por ejemplo, yo me llamo Supaypa Calderón, por sitio. Estoy mezclado, ¿no? Supaypa Calderón. Calderón de España y Supaypa de acá. Por citar un ejemplo. Entonces ahí el problema. Entonces, pero ¿qué sucedía cuando ellos sacaban el oro ya en sus barcos, en sus estos, ¿no? Se iban, aparentemente se iban a España. Ya. Ole, llevando cantidad de oro, llore. Entonces, cuando estos señores ya estaban a medio camino, y no faltaban los piratas. Entonces, ¿quiénes eran los piratas? Los famosos piratas eran holandeses, ingleses. Estos señores los esperaban en alta mar, por ahí, y prácticamente los abordaban. Por eso dice, muchos de los barcos ya no regresaban, o sea, eran pirateados. ¿No? Entonces también yo puedo pensar que en Holanda y en Inglaterra debe estar también parte del oro del Perú. Que nos devuelvan es otro cuento chino. Y también muchos de los barcos han sido hundidos. ¿Por qué? En vez de dárselos, prefirieron hundirlos. Por eso hay tesoros a veces que últimamente se ha descubierto que han descubierto los colombianos, unos barcos que creo que lo van a devolver al Perú. Por ahí está en ese estudio, ¿no? Con monedas de oro que pertenecen al Perú. Entonces estamos hablando de todos los robos, no solamente en semillas, ya les hablé de quién, en oro, y después viene los 200, la era republicana, pues, ¿no? Vamos a decir así. Con la era republicana el robo es más diplomático. Incluso tuvimos una guerra con Chile, imagínense, por el salitre. ¿Quién estaba metido ahí? El gobierno inglés y todo eso. A las finales nos quitaron el salitre, porque en ese tiempo el salitre era como el oro. Ahí también perdimos gran cantidad de riqueza. Aparte nos quitaron también parte del territorio peruano. Bueno, provecho por ellos, pero yo digo que algún día el mar se los comerá. Esa es mi sentencia para ellos. Porque todo lo que se hace acá se paga. Eso está más que dicho.
Entonces, eh, acá la clase media, esa famosa clase media que siempre gobierna, y lo que representa la derecha, ¿no? La derecha bruta y achorales, ¿no? Actualmente. Han sido vendepatrias, porque han hecho negocios de lo peor para el Perú. Y le voy a decir que siguen haciendo. Esa derecha que maneja, por ejemplo, bueno, en primer lugar la derecha maneja, ¿qué te digo? Toda la riqueza del mar peruano. Sí, el mar peruano tiene unos 6 7 dueños. Y el pescado en el Perú es el más caro que puede existir. El pollo es más barato, bueno, el pollo se consume, por ejemplo, a 7 soles. Pero un buen pescado se consume pues, a 25 soles el kilo. Y la mesa peruana está vacía de pescado. Acá es mentira que se diga el día del ceviche peruano. Puede existir, pero con el pescado tan carísimo y teniendo un mar de 200 millas, y aparte de eso que después al borde de las 200 millas, o metiéndose también, vienen ahora los cargos, los barcos pesqueros que son de la China y arrastran con todo. Porque el mar peruano es riquísimo. Pero para comer un pescado acá en el Perú es un lujo. ¿Eh? Es un lujo. Que eso también debe implicar pues al ministro de Salud, perdón, al ministro de Pesquería. ¿Qué hace el ministro de Pesquería? Con sus grandes lobbies. Por eso es que la gente reniega. ¿Ah? Por eso dice la gente, sabe que yo prefiero ser sectario, ¿no? Bueno, ya tuvimos la experiencia del sectarismo, pues con Abimael y con el famoso presidente que se mató, que tampoco quiero nombrar. Entonces, ¿qué sucede? Que estos dos personajes, entre Abimael, la guerrilla y el otro de gobierno, con extremismo también, tirado para la izquierda, no sé, entre comillas, pero nunca dialéctico, hicieron, uno de ellos quiso que el banco, o sea, prácticamente poner al servicio del Estado, todos los bancos. Y fue mal, pues, ¿no? Una mala idea. Entonces, ¿qué sucede? El país hacía colas para comprar leche ENSI, azúcar, ¿no? Lo de siempre. Entonces, la gente andaba pues, pobre acá en el Perú. Entonces, había que hacer una transformación, porque tenía en primer lugar que eliminarse a los terroristas. Y luego al mal gobierno, que estaba llevando al Perú, pero a una inflación pues, catastrófica. Entonces le ponen en bandeja de oro a otro gobierno. Y este gobierno hace lo que le da la gana, porque ya tenía al pueblo en el bolsillo. Incluso salió reelegido. Y ahí cuando se vende la luz. La luz que a las finales afectaría, justamente en esta pandemia, la luz afectó y está afectando terriblemente a la gente. ¿Usted cree que estos se encierran en su búnker? Entonces, el dueño nunca te va a dar las empresas. Y han subido, por ejemplo, si antes pagaba 25 soles, te subieron a 100 soles. Si antes pagaba 8 dólares, hoy tienes que pagar 30 dólares. En la pandemia te lo subieron como a propósitamente, hasta triplicaron, cuadruplicaron. Solamente por poner un ejemplo, una persona que pagaba 150 empieza a pagar como 2.000 soles. Ande usted a reclamar, dice que está en proceso de reclamo, pero ¿qué cosa quieren hacer? Refinanciar esos 2.000 en 24 meses. O sea, lo mismo que nada. Y no se puede más. O sea, a la final nadie lo defiende al consumidor. ¿Ah? Es puro cuento. Y entonces yo, por ejemplo, yo particularmente tuve que pagar de frente todo. Para no tener más pero de todas maneras es altísimo el costo de luz en el Perú. Porque en primer lugar, si ya no tienes trabajo y tú tienes una cierta edad y te siguen cobrando, que tú tienes que pagar el bono rural. Por la luz rural, por la luz del parque, por la luz de la calle, por todo. Y eso que ni siquiera, por ejemplo, en una calle de una sola puerta, por ejemplo, adentro viven como 10 personas. Entonces las 10 personas tienen que pagar por esa luz.
Yo creo que con que pague una o dos personas ya está, ¿no? Y bueno, así es la forma de ganar plata. La gente gana plata. Ahora con la reactivación también, se ha creado pues en el Perú Activa Perú, ¿no? Activa Perú también es otro mamarracho que se hizo, porque en primer lugar Activa Perú, imagínense, darle plata a un banco, y este banco como tiene, también es dueño de unas farmacias, ellos mismos se dieron la plata. Se toca ahí. Entonces, ¿ganancia de quién? Pero para los pequeñitos empresarios que están empezando, cero. No, 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 no. No hay cómo acceder a eso. En primer lugar, tienes que presentarte, no sé, con tantas cosas. Entonces, los créditos, a pesar que tienes esto. Entonces, cuando tú vas a pedir un crédito al banco, te pone pues, de frente 15, 20%. Pero nunca te va a poner los 2%. Entonces yo estoy un poco peleando también eso, que me 2%, ¿no? Porque yo soy de alguna manera pequeñito empresario, pequeñito, y trato de superarme todavía. Entonces, para volver al tema, y para terminar ya un poco, porque ya también hay tanto tema que hablar en el Perú, decir la verdad, ¿no? Ahora nos hemos enterado que incluso había cuando estaba el ministro Zamora, el ministro de Salud, que hace poco salió, este señor no da mayor pie. Incluso me había afiliado por el hecho, ¿cómo se llama? A Vizcarra, al presidente, y yo le decía por los meses, pero es que te van a leer. Cuando eres crítico nunca te leen. Que era un tipo inepto, un inepto manejando. ¿Por qué inepto? Porque ahora nos enteramos siempre uno después se entera. Y todo sale a luz y está comprobado. Había un empresario de israelí, no sé cómo se llama, no va Hatalí, no sé cómo se llama. Bueno, la cosa es que este señor estaba ofreciendo, pues, ¿qué te digo? Los respiradores, la máquina de oxígeno, a un precio cómodo, eso fue todavía en mayo, los ventiladores. Pero este empresario dije, para que todo, o sea, como tenemos ahí, Israel le sobra, porque nos sobra todavía. Entonces habíamos comprado un poco de más, un excedente, y ese excedente queríamos venderlo. Y como siempre haciendo un negocio con ellos. Bueno, esa es su tónica. Bueno, no voy a criticarlo a ellos porque no corresponde en esta charla, tal vez en otro día. Entonces, ¿qué sucede? Que se había ya, o sea, el mismo empresario se ha conectado con medio mundo en el Perú. Uno de ellos con el Ministerio de Salud, se ha conectado con el mismo embajador, porque qué mejor portavoz para que lleve una propuesta de esa naturaleza es conectarse pues directamente con el embajador de Perú, ¿no? Este puede pues, abrir ¿cómo se llama? La burocracia, puede ir de frente a donde corresponde. Entonces nunca le respondieron nada, imagínense. Y pasados los meses, acá en el Perú nos estamos muriendo por falta de oxígeno. Por falta de oxígeno. La gente está haciendo enormes colas. La gente ha llegado a pagar hasta 8.000 soles por un balón de gas. Entonces, imagínate, y encima no hay para recargar. Una cosa tan simple, tan sencilla. Y ¿sabes qué? El gobierno encima mandando comprar tablets. En un momento así. Yo pienso que primero debe ser la salud, en vez de mandar comprar tablets. El gobierno cometió muchos errores, sabiendo cómo es la sociedad peruana, sabiendo que la mayoría de los peruanos son corruptos. Eso hay que decirlo, hay que ser bien claro. La mayoría que está en el poder de los peruanos son corruptos, coimeros. Eso está más claro que el agua. ¿Eh? En alguna oportunidad, en cierta encuesta lo habían nombrado. Primero estaba México y luego Perú. Lo cual en Chile no se hace eso. Los chiles son más petroteros que los peruanos. Entonces hay que votar toda esta lacra, pues. Pero tampoco el hecho de votar a estas lacras significa que uno sea terrorista. A mi entender, hay que hacer las cosas bien hechas. Mano dura para esta gente.
Yo prácticamente lo metería por cadena perpetua a esta gente. O simplemente, como estamos en tiempo de guerra contra el COVID, mandarlo al paredón, ¿no? Eliminarlos de frente. Pero ahí va a salir pues, los derechos humanos y todo. Y los derechos humanos, ¿por qué no sale ahora a protestar? Dígame usted, la gente que se está muriendo en las colas como peor que, no sé, que ya parece que no son gente, ¿no? Están muriéndose en la cola. Los hospitales del Perú en este instante están colapsados. Los doctores no te atienden otra enfermedad más que, y ni siquiera el COVID, porque cuando tú vas a atenderte sobre el COVID, lo único que haces es encerrarte y que tú te sientes adentro, que ya no entran ni tu familia, y adentro te dan una pastillita. Es la verdad. ¿Por qué? Porque no hay cama. Ahí estás tirado. Y tu familia no tiene comunicación. Y luego de 3 días te dicen, ¿sabes qué? Ha fallecido tu familiar. A la final ni siquiera saben, ni siquiera le ponen el nombre al paciente. O sea que ni siquiera sabes cuál es tu paciente. Así. Este es un pandemonio. Ahora la ministra ya hace rato estaba a cargo de, ¿cómo se llama? Del comando COVID y todo. Pues se supone que ya debe saber todo esto. Ahora hay ejemplos bien claros de soluciones prácticas en el Perú. Por ejemplo, como yo decía, ¿no? El alcalde de La Molina se mueve muy bien. El alcalde de La Molina, un joven, pero de mucho corazón, un peruano de corazón. Y La Molina es un sitio acomodado. Pero a pesar de ello, él nunca, él ha sido un tipo diáfano, un tipo que su inteligencia, todo lo está poniendo a favor del Perú. Él mismo ha traído una planta de oxígeno y está llevando por